Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que nos escuchen a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, llegamos con nuestro segmento Tierras Altas. Carlos Martínez no se encuentra el día de hoy con nosotros, pero pues ha dejado unos excelentes amigos, conocedores de la palabra, conocedores del tema que les van a hablar en el día de hoy. Pero antes de ir con ellos, quiero hacer una aclaración en cuanto a lo que es nuestro tercer congreso, que lo estaremos realizando en la ciudad de Tijuana este 23 y 24 de mayo. Mucha gente nos ha preguntado si este congreso es solamente para padres. No, la respuesta es no. Este congreso es para cualquier persona, creyente, no creyente. ¿Por qué? Porque realmente cuando vamos a establecer esa paternidad, cuando vamos a tener esa relación de hogar, ya debemos llegar allí con esa paternidad para poder mostrar esa paternidad, mostrar a los que están a nuestro alrededor lo que el Padre ha hecho con cada uno de nosotros. Entonces, extendemos la invitación. 23 y 24 de mayo estaremos en la ciudad de Tijuana, en el Auditorio Antiguo Cine Libertad. 2 días estaremos enfocados en hablar lo que es paternidad divina, reclamando esa herencia que el Padre nos ha dado, esa herencia del amor. Así que bueno, nos vemos allí en Tijuana, 23 y 24 de mayo. Estaremos allí la mayoría de los exponentes de esta emisora desde Colombia y contamos con verlos a cada uno de ustedes allí. Así que bueno, ahora sí, les damos la bienvenida. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. Bueno, iniciamos entonces con el tema de hoy. Ok, bueno, pues nos presentamos. Nuestros nombres son Sandra y Marco Flores. Tenemos 24 años de casados y tenemos siendo Cristo creyentes, 8 años mi esposa y 4 años yo. Y el objetivo de hoy es justo de contarles nuestro testimonio de cómo llegamos a este punto de nuestras vidas. Bueno, iniciamos Entonces, entonces. ¿Ven? Ya, iniciemos entonces. Sí. ok, entonces el día de hoy les vamos a hablar de por qué nosotros nos consideramos al día de hoy salvados por gracia. Entonces, primeramente, mi esposa les va a platicar qué es gracia. Entonces, eh, más bien se las voy a definir en mi concepto como yo lo entiendo. Gracia es un regalo de Dios, no es algo que se gana con buenas obras o méritos o por méritos humanos. Y me gustaría que mi esposa les compartiera el cómo llegó a los pies de Cristo. Sí, miren, primeramente, pues gracias a Dios, ¿verdad? Eterno, por la oportunidad que nos da de compartir parte de nuestro testimonio y por qué creemos que pues somos salvos por gracia. Sí, primeramente Dios, pues como dice la palabra, ¿verdad? En eh, Efesios 3:2, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo creo que parte de mi testimonio es cuando yo llegué a los pies de Cristo, este, pues sí fue difícil pues reconocer primeramente que yo vivía en pecado, que yo andaba en desobediencia. Para mí era pues la vida sin Cristo era una vida ah, que yo vivía como yo creía que era correcta, mas sin embargo pues cosas del pasado, traumas, dolores de la infancia, este, para mí fue lo que de repente pues hizo un despertar de decir, pues yo quiero conocer de Dios. Bueno, yo siempre desde niña tuve esa hambre y sed de conocer de Dios. Entonces, pues ya casada, yo me acerqué a dos sectas, pues se puede decir, ¿verdad? Obviamente, pues yo al poco tiempo, antes, no sé, meses, un año máximo, pues es algo que a mí no me llenaba, que yo decía, pues no, yo no sentía esa paz en mi corazón y decía, es que no, eso no es. Yo a la verdad me sentía muy pecado. Yo me sentía que, pues no, realmente ya en ese tiempo de mi vida yo le comentaba a Carlos que yo me sentía como un átomo en la tierra.
yo cuando le pedí a Dios que pues se revelara en mi vida, porque yo ya lo necesitaba, ya mi necesidad de Él era tan grande que yo la verdad ya sentía esa desesperación. Cuando a mí me empiezan a compartir de la palabra y decirme que hay un Dios que está vivo, un Dios que nos amaba, y la verdad para mí fue como, ay, pues sí, yo quiero conocer de ese Dios, de ese Dios. Entonces cuando yo empiezo a ver que a conocer de Dios y a saber que ese Dios es un Dios restaurador, un Dios que dice su palabra. Yo no entendía cuando decían que Dios era un Dios vivo, porque por lo general, pues nosotros es como los católicos vemos a Dios de una manera de muerte, está muerto, está crucificado, este, un Dios por encimita, un Dios sí, Dios, pero no sabemos que en realidad es un Dios enorme, un hacedor, un Dios que, que lo que Él empieza, Él lo termina, o sea, es un Dios tan poderoso. Entonces, cuando yo empiezo a conocer de ese Dios poderoso y que dice su palabra, que Él dio a su Hijo unigénito para que todo en el que Él crea tenga vida, no se pierda, más tenga vida eterna, o sea, para mí fueron palabras pero si yo soy pecadora, o sea, ¿cómo? ¿Cómo me va a querer ese Dios que yo hice tantas cosas que me avergonzaba, la verdad? Yo se los digo, hermanos, o sea, para mí era una vergüenza. Yo decía, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, cuando empiezo a leer yo la palabra de Dios y Dios se me empieza a revelar en mi vida y me doy cuenta que no necesitamos hacer nada, o sea, nada más que creerle, creer que vino a la tierra, creer que dio la vida por nosotros, creer que Él venció a la muerte en esa cruz y pagó nuestra vida a precio de sangre, a precio de Él mismo. Él se dio por nosotros y aún más cuando el Padre, este, pues dio a su Hijo. Entonces, ay, no, son palabras tan fuertes, pero también tan bellas que para mí cuando me dijeron la gracia es un regalo. O sea, no tienes que ir a darle comer a la gente a la calle, no tienes que irte de rodillas a una iglesia, a un templo, no tienes que no tienes que hacer cosas más allá de lo que piensas. O sea, cuando nosotros entendemos que la gracia es un regalo inmerecido, un regalo que Dios te dice, sí, yo te lo regalo porque te amo, es algo muy bonito y es algo a veces también es algo difícil de entender porque a veces venimos tan cargados, tan llenos de culpas, de odio, de resentimiento, que nos es difícil, pero Dios es grande y su misericordia porque Él nos va lavando, lavando poco a poco, poco a poco. Y yo creo que mucha gente que, que no conoce de Dios, ¿verdad? O sea, que no son cristo creyentes, muchas veces yo creo que es no creen o sea, por la incredulidad, por decir, no, es que ¿cómo yo voy a creer en algo que me estás diciendo de la gracia si yo soy malo, si yo no me merezco? O, pues sí, casi, sí, o sea, a veces uno piensa que uno está loco, ¿no? Porque les hablas de un amor que es difícil creer que en este mundo existe, pero existe, es real, es Dios. Entonces, precisamente esa palabra dice cuando uno se tiene que confrontar, perdón, con su propio pecado para poder aceptar después que Dios te lava y ya te dio esa gracia, es muy bonito. Ahora, es muy, muy gratificante y muy bello hablar de eso. Y de mi lado, cuando escuché la palabra gracia, dado que yo vengo de una familia católica, católica de misas los domingos y blasfemias toda la semana, la verdad es que cuando yo entendí este concepto de gracia, para mí, el concepto
acto de gracia fue súper poderoso y me hizo retumbar en la cabeza por muchos días y hoy lo sigo creyendo. Aun cuando, como comenta mi esposa, muchos nos creemos no merecedores de mucho. Hoy entiendo que soy hijo de un rey, que soy merecedor de todos sus tesoros y de todas sus riquezas. Creo que efectivamente es un favor no merecido, pero hoy agradezco día a día el abrir los ojos, entender ese concepto me dio esa apreciación de entender que Dios tiene el control de alimentar los pájaros, de que los árboles se muevan, del viento, de tantas cosas simples que uno no aprecia con las rutinas diarias. En mi caso particular, en los tiempos de pandemia, después de 22 años de laborar para una empresa donde yo me creía una persona indispensable, líder, muchos conceptos que yo me había creado y que alimentaron mi ego por muchísimos años, cuando llega la pandemia y obviamente esta crisis económica afecta a muchísimas empresas, incluyendo la que yo trabajaba, y me dicen que me quedo sin trabajo, por un lado lo agradecí, pero cuando tienes una rutina de muchos años, parándote a la misma hora, haciendo labores básicamente rutinarias y te quedas en casa por tantos días y te das cuenta que por limpiar el patio, por limpiar el jardín no te pagan, tienes los gastos siguen corriendo. La verdad es que yo empecé a sufrir un tema a lo mejor de depresión sin darme cuenta, pero yo creo que gracias a la esposa que tengo, esto yo lo superé, gracias a Dios que también obró en ella, en mí. Yo creo que hoy yo soy un resultado de todas esas oraciones que ella hizo por mí, porque fue una etapa muy, muy difícil para nosotros, porque recuerdo que tenemos pocos años que habíamos llegado a esta ciudad, pues tenemos gastos y un estilo de vida completamente diferente, tenemos una hipoteca que no nos dejaba dormir, pero cuando mi esposa me empezó a decir, no te preocupes, Dios proveerá, no te preocupes, tenemos gracia, y empecé obviamente a entender un poco más de la palabra y a dejarme llevar por esa bondad. La verdad es que la vida me cambió. Eh, Cuando llegamos a Tijuana, inicialmente empezamos a ir a una iglesia que se llama Ancla y ahí me empezó a llamar muchísimo más la atención. Por la razón que ustedes gusten, cambiamos de residencia de Tijuana a Rosarito y nos quedaba más cerca la Roca Santa Fe. Y a mí en la Roca Santa Fe me revolucionó la forma de ver la vida, la forma de entenderla, muchas cosas que cambiaron. Recuerdo una prédica que tengo muy presente de Andrew Soria, donde hablaba de que nosotros las personas somos como los árboles de olivos, los mismos árboles de olivos que están en Tierra Santa. Y él comentó en esa prédica que muchos de repente adoramos muchas cosas y no a Dios, y de repente adoramos el dinero, adoramos una cuenta de cheques con muchos dígitos, adoramos muchas cosas materiales. Pero también entendí que cuando yo me salí, bueno, cuando me despidieron de Santander por ese tema de crisis, entendí pues, que había más opciones, entendí que a lo mejor esa rama de ese árbol que yo era, cuando me podaron me iba a doler y me dolió por mucho tiempo, a lo mejor todavía no lo supero, pero sigo trabajando en esa parte en la que debo de estar bien con mi familia. Me di cuenta que tenía otros talentos, me di cuenta que tenía otras habilidades que podía desarrollar y que por esa rutina diaria no había explotado. Hoy, a 5 años de este proceso, la verdad es que me siento 4 años, la verdad es que me siento pues bendecido, bendecido por mi esposa, bendecido por el tiempo que le dedico a mis hijas, por el tiempo que yo le dedico al jardín. La verdad es que ha sido toda una revolución. Confiar de forma plena y clara en que Dios todo lo puede, que somos o sea, que tenemos un rey que para él no hay nada imposible. Entonces, hoy estoy convencido de eso, estoy convencido de que Dios obra en nuestras vidas todos los días, todos los días. No hay día que nos abandone, no hay día que nos haya dejado sin comer a nosotros. También en estos tiempos aprendimos más a compartir. En otra parte de mi vida, yo creo que siempre he sido una persona que le gusta compartir, pero hoy disfruto mucho más, me he vuelto mucho más sensible a muchas de las cosas que, que se vuelven día a día. Hoy
a diferencia de muchas gentes, sí nos espantamos hoy de que de repente digan, se murieron 5 en una balacera, pues claro que te confronta, pero tenemos que pedir, pues por todo el tipo de gente, por los buenos, por los malos, por los gobernantes, por nuestros vecinos, por nuestros familiares. Entonces, todo ese concepto de gracia que hoy yo veo derramada en mi vida ha hecho que seamos el matrimonio que somos. La verdad es que si hoy alguien me preguntara a mí cuál es mi éxito más grande, a lo mejor hace 5 años hubiera dicho tal viaje a tal país porque gané por este resultado en esta empresa, pero hoy me siento exitoso porque tengo 35 años de estar con mi esposa, por estar, el año que viene cumplimos nuestras bodas de plata, por tener la familia que tengo con todos los matices y altibajos que hayamos podido tener en nuestra vida. Entonces, hoy estamos agradecidos, bendecidos con nuevas personas también, porque algo que no les comentamos es que nosotros somos de Ciudad de México y cuando llegamos aquí a Tijuana, pues venimos todavía con esa zozobra de esperar pues de la añoranza de la familia, de los amigos que habíamos dejado. Pero la verdad es que te das cuenta que Dios es tan bueno, que te encuentras nuevos hermanos, nueva gente que te quiere, nueva gente que te escucha. Y la verdad es que eso hace también esa vida más llevadera de este lado. Entonces, hoy pues, no nos queda más que agradecer, agradecer porque somos bendecidos, agradecer porque hoy entiendo también que Dios todo, en todo tiempo y en todo momento está obrando en nuestras vidas. Entonces, seguimos buscando nuestro propósito, seguimos buscando el camino, pero yo creo que también cuando tú decides ir con tu esposa y eso sumado a Dios, eso va a ser mucho más fácil para todas las parejas. Entonces, el mensaje de este tema para mucha gente que nos escucha, yo quiero que se lleven eso, que un matrimonio exitoso es cuando entienden al menos esas palabras claves como esta, que nos revolucionó a nosotros, que se llama gracia, y tantas, ¿no? Tantas palabras sabias y de tanto impacto que pueden tener. Entonces, hoy entiendo que la Biblia es un libro vivo que te va a ir devorando, que te va a ir sacudiendo la cabeza. Y pues nada, pues, no nos queda más que agradecer. Y como dice mi esposo, la verdad es un proceso en el camino, pues no es fácil, porque todos los que sabemos que no es fácil, ¿verdad? Que de repente sabemos que viene el enemigo a querernos robar paz, a decirnos, pues no, no, no se puede, a tener esas batallas, pero es verdad cuando dice mi esposo que me acuerdo cuando una prima de él le dijo, oye, es Marco, ¿y cómo es que pues ya tienes tanto tiempo sin trabajar y pues nos vemos muy bien? Entonces, yo estábamos sentados los cuatro y yo le dije, dice, ¿cómo viven? Y me acuerdo que yo le dije, pues por gracia. Le hemos creído a a un Dios grande, a un Dios de poder, que dice que no nos va a abandonar y que a pesar de lo que hemos hecho y vivido, Él es fiel y Él no nos deja de su mano. Entonces ellos se quedaron así como diciendo, entre ellos se vieron, ¿no? Y fue como, ay no, o sea, fue para nosotros como decir, sí es cierto, o sea, nosotros estamos por gracia, porque Dios es grande, y cuando le crees, empiezas a ver sus maravillas de una manera diferente. Este, a hoy ya ves las cosas de una manera tan diferente como cuando vivías en tu carne, como cuando andabas por la vida, como dice aquí en Efesios, ¿verdad? Que andábamos en nuestra propia carne, haciendo y deshaciendo y no tomando en cuenta a Dios para nada, que antes hasta el hecho de no orar por la comida, ¿verdad? Que de eso, pues para nosotros era como o sea, X. A hoy nos damos cuenta que tenemos que pedir y dar gracias, ser agradecidos, porque también algo que me pasó a mí es que yo pues siempre desde niña fui como una niña muy compartida, muy de dar afecto, de dar, y cuando yo vengo a los pies de Cristo, soy sé que es un, un don, un talento que yo tengo, ¿verdad? Pero lo empiezo a desarrollar más de una manera que, yo siempre tengo en la cabeza el versículo que dice que de lo que de gracia te da Dios, de gracia recibes, de gracia debes, o sea, dar. Y es verdad, porque cuando tú ya vives
vives en la gracia. Entonces empiezas a ver el mundo de diferente manera. ¿Para qué quieres que empiezas a dar por amor? Ya no porque vas a ser justificada porque vayas a darle de comer a la gente en la calle, porque vayas a un orfanatorio, porque des ropa, porque des comida, no. Tú ya lo das por amor, porque un día tú entiendes que Dios te amó, que Dios te dio ese amor sin nada a cambio, nada. ¿Sabes? No tuvimos que hacer nada. Entonces cuando tú das, este, estás con ese amor de no recibir nada, sino por ese amor eh, que Dios, que Dios te da aquí en este corazón que antes era de piedra, ¿verdad? Esa es su palabra, y que ahora viene a darnos un corazón de carne, un corazón que siente, un corazón que ya no es indiferente a los demás, un corazón que ya no es indiferente ni a tus propios hijos, no, ya es un corazón que ahora te doblegas, ahora lo piensas y dices, bueno, esto le agrada a Dios, esto no le agrada. Eh, una vida en donde ya estás más agradecida, ya agradeces todo, agradeces ese baño que te das, agradeces el clima, que se hace calor, que se hace frío, que si hoy te va mal, gracias Dios mío, porque dice su palabra que para el que le crea a Él, todo le ayuda. O sea, hoy entendemos que cualquier cosa que pasa, estamos sustentados por la mano de Dios, que ya no estamos solos, que su gracia bendita nos dio. Entonces, para nosotros, hablar gracias a Dios, maravilloso que podamos estar aquí mucho tiempo, ¿verdad? Pero hoy damos gracias a Dios por la oportunidad que se nos dio de hablar de este tema, de saber un poquito, pues, eh, cómo es que nosotros vemos esa gracia. Y también, este, como, como mi esposo lo dice, ¿verdad? Gracias a Dios que Él nos llamó, que Él tuvo la gracia de vernos. Y pues yo le doy gracias a los hermanos que estuvieron viendo este programa. Muchísimas gracias. Y Y para concluir, nosotros solamente queremos agradecerles el tiempo. Este, también recordar que este proceso no es sencillo, que no es fácil. El enemigo todo el mundo, todo el tiempo te va a estar atacando. Algo que también como consejo les podemos dar a muchos matrimonios es que se liberen de gente tóxica, de esas malas influencias, de esos amigos que puedan aplaudir una infidelidad, de esos amigos que te invitan una cerveza para cada reunión, creen que los mariscos siempre van acompañados con tequila o con cerveza. La verdad es que te tienes que liberar de mucha gente y mucha gente te va a ver de forma rara, te van a ver de forma extraña, es más, te van a decir, oye, no eres aburrido, tu vida no es aburrida. Y la verdad es que hoy estamos con 50 años de edad y nos sentimos plenos, nos sentimos agradecidos y seguimos trabajando por muchas cosas que vienen. Entonces, eh, va a seguir siendo tiempo de leer más la palabra, de reunirnos con mejores personas, de compartir testimonios exitosos. Y la verdad es que no nos queda más que agradecer. Entonces, hoy sabemos que, y sin duda tenemos un Dios que todo lo que comienza lo va a terminar y nosotros creemos eso, que sin duda Dios va a terminar lo que ha puesto en nosotros. Y la verdad es que también yo creo hoy que la gente o cualquier líder tiene que compartir el conocimiento, así como yo tengo y mi esposa tiene sus habilidades a lo mejor en la cocina, yo en los números, tenemos que compartir ese conocimiento para beneficio de mucha gente, pero también en alguna prédica escuché que mucha gente que no lee la Biblia, la única Biblia que van a leer va a ser a través de nuestro comportamiento y de nuestras acciones. Entonces, por eso estoy convencido de que de que la fe sin obras es fe muerta. Entonces, yo quiero dejar a mis hijas, a mis generaciones, un testimonio que hable de nosotros haciendo lo correcto, pues para beneficio de la humanidad. Y yo creo que cuando hagamos entre todos esa suma de buenas acciones, el mundo va a cambiar. Que seamos más compasivos, que seamos más honestos, que seamos más humildes. Entonces, pues nada, solamente nos queda agradecer el tiempo y queremos cerrar nosotros con Efesios 4, que dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con el que nos amó, aún estando nosotros muertos, Dios da vida justamente con Cristo.
por gracia somos salvos. Y creemos eso, en que de algún día estaremos pues con Él, y pues nada, muy agradecido. No sé si quieras comentar. Sí, pues, sí, nada más decir que la gracia es algo precioso, el regalo más importante de toda la vida, es por lo que, por lo que vino Dios a este mundo, ¿verdad? Darnos gracia, a saber que Él venció a la muerte y que Él por gracia nos amó. Entonces, saber que fuimos predestinados desde antes, dice la palabra de Dios, que desde antes de la fundación de los tiempos, nosotros ya estábamos, antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, nosotros ya estábamos predestinados a estar con Él. Ese es o sea, para nosotros, a mí me explotaba la cabeza, ¿cómo? O sea, ¿por qué? Pero Dios en su infinita misericordia, como dice Efesios, ¿verdad? Él en su infinita misericordia nos regala su amor. A cambio de nada, solamente creer que Él es nuestro Dios, solamente creer que Él estamos debajo de su, de su cobijo, y que Él nunca, nunca nos va a abandonar, que siempre vamos a estar con Él, y que tomados de la mano de Él, pues toda adversidad, toda lucha, todo, toda batalla, sí, toda batalla, podemos librarla, podemos librar todas las batallas si le creemos a Él. Estamos agarrados de la mano, y sobre todo creer que la gracia pues ya es un regalo, y cuando alguien te regala algo, ¿verdad? Que ya no te lo, porque entonces si no, no sería regalo. Entonces creemos que nosotros ese regalo hoy lo, lo agarramos y lo atesoramos. Muchas gracias, pues gracias por la invitación al hermano Carlos, al hermano, les damos muchas gracias a todos los que ven, pues estamos muy agradecidos.